Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Bueno, si hay un negocio en este momento, si es que se le puede llamar negocio, si hay un negocio romántico donde los haya, yo creo que es el negocio de las editoriales. Entre otras muchas cosas, porque editar en España pues tiene sus problemas. Y otra cosa, porque juega con algo maravilloso, que eso es con los sueños, con la creación de muchas personas que son auténticos genios y que tienen pues sus manuscritos, sus poemas, sus novelas, sus ensayos, pues seguramente durmiendo el sueño de los justos, esperando a que un mago pues los haga realidad. Bien, yo tengo a mi derecha un mago que ha hecho realidad muchos de estos sueños, Francisco Rodríguez. Muchísimas gracias. No hay de qué, encantado de estar aquí, por supuesto. Es verdad eso, ¿verdad? ¿Verdad que la editorial es un negocio muy complicado, un negocio muy apasionante? Yo le llamo negocio, pero yo diría que también en tu caso fue un sueño hecho realidad en Bora, que ya cumple casi... Ya cumplió 30 años. 30 años. 30 años. En el mes de marzo cumplió 30 años. No es un negocio, efectivamente. Yo podía dedicarme a otras cosas más lucrativas, ¿verdad? Que de alguna forma me generaran más dinero, ¿no? Pero es una forma de desarrollar, de desarrollo cultural. Es una forma de estar en contacto con gente verdaderamente del mundo de la cultura, autores, ilustradores, o sea, gente creativa que te aporta pues todo lo que te puede aportar la cultura, ¿no? ¿Por qué una editorial? Pues a eso nos llevó lo que un día constituimos 4 personas, que luego nos quedamos 2, y que no sabíamos muy concretamente. Nosotros la idea era hacer un periódico gratuito, lo hicimos durante mucho tiempo, nos amenazaron muchas veces de en 15 días cerrarnos, ¿no? Los políticos de Ferrol son encantadores, la mayoría. Sí, suelen ser sobre todo en aquella época. Sí. Yo, claro, cuando algún... Además, amigo, o sea que... Es que se puede decir, el que me lo dijo fue Mancenalmor, me dijo. En 15 días os tengo cerrados. Y aún hace poco lo vi, que estuvo por Ferrol, y nos echamos unas risas. Bueno, o sea... 15 días y llevas 30 años y aún no pudiste, a ver, ¿qué pasa? Claro, porque tú entonces, Chisco, tú tenías tu asesoría, Coema, sí, que funcionaba muy bien, tú asesorabas a empresas, tú estabas dedicado pues al mundo de la empresa. Sí. Era una asesoría fiscal, contable, bueno, todo este tipo de cosas. ¿Y cómo de la asesoría saltas a...? No, pero vamos a ver, o sea, yo toda mi vida, mi deseo era haber sido periodista. Mi idea era estudiar la carrera de periodismo, pero tú sabes que en nuestra generación se imponía mucho los dictados de los padres. Los padres eran un poco militares, ¿no? Sí, el mío por lo menos es una persona maravillosa, Dios lo tenga en la gloria, pero un poco dictador y fue él el que me quiso imponer una carrera que era imposible. Esa aventura duró 2 años y a los 2 años me tuve que plantar, me tuve que venir para Ferrol. Y en esos momentos cambió mi vida. ¿Por qué? Bueno, y de hecho yo durante tiempo pues estuve haciendo cosas en prensa escrita, 16 años de tertuliano en la emisora de Radio Voz, o sea, pero todo eso como hobby. Entonces un día, ahí surge el tema de ¿por qué estoy en la editorial? ¿Por qué soy un socio de la editorial? Porque 3 personas que se habían quedado sin trabajo en Diario 16 de Ferrol, 3 periodistas profesionales, me vienen a ver a la asesoría para hacer una empresa, para editar un periódico gratuito, para hacer revistas, porque claro, se quedaban sin trabajo y de algo tenían que vivir. Yo les preparé unos estatutos, una sociedad, les busqué una financiación en entidades bancarias
Y cuando tenía todo el estudio preparado, pues me reuní con ellos, en un café, por cierto, y les mostré, les expliqué todo lo que había, y a todo me decían que sí, que estaba muy bien y tal. Claro, hay una cuestión, yo de que ya tenía 45 años, y ellos tenían, pues, más o menos 20 menos. Yo me veía como un nivel de ellos y tal, hasta que en un momento determinado me decían que todo muy bien, pero... Y entonces me atreví a decirles, oye, ¿y por qué, en vez de ser 3, no somos 4 y entro yo de socio? Joder, creímos que no nos lo ibas a decir. Eso no se atrevían. Fue la respuesta, sí. No se atrevían a pedírtelo, claro, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, joder, pues venga, entro yo también y los 4 para adelante y tal. Y así fue. Luego, desgraciadamente, uno de los socios se murió repentinamente y pasado el tiempo, por la situación que le generó el fallecimiento de su hermano y demás, el otro se quiso ir y nos quedamos Miguel y yo. Y entonces fue cuando ya ahí decidimos tirarnos, como digo yo, como al amor, de cabeza y en pelotas, a lo que fuera, a tope, a trabajar a tope y tal. Y así empezamos y bueno. Pero hoy pero 600, vamos, 700. con 45 años, Coema funcionando estupendamente. Sí, y además una actividad que son muchísimas horas diarias. Mucho tiempo, te iba a decir, y mucho tiempo esa editorial. ¿Cómo compaginaste durante esa época, durante esos prácticamente, hasta porque Coema, ¿cuándo lo dejas, Chisco? ¿Cuándo te jubilas? ¿Cuándo te vas y se lo dejas a tus hijas? Yo me voy hace 12 años. Pero durante todo este tiempo compaginaste la editorial. Sí. Desde las 8 de la mañana, en punto, en un despacho. Sí. Era, pues, bueno, hay gente que cuando sale de trabajar, pues va al casino, o va al tenis a jugar al tenis, o va al club de campo. Yo iba en bola y me leía libros que nos traían para ver si se podía editar o no. Me peleaba con los bancos, pues acudía a los sitios donde creía que podíamos hacer alguna cosa, atendía a muchas personas que te vienen con su trabajo, con su obra, con su... ¿Y cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue el empezar, el romper el hielo Pues, y decir... Pues los inicios son que en situarte? principio hacemos un periódico gratuito, se llamaba Crónica de Ferrolterra, que era un auténtico aluvión, porque sobre todo en las épocas electorales hacíamos unas portadas asociadas con el cine, con las carteleras de cine, sí, que eran espectaculares, ¿no? Porque teníamos gente creativa en la empresa que hacía cosas auténticamente maravillosas. Es más, te voy a contar una anécdota. En una ocasión, alguien dijo en Santiago que la única vez que salió una esquela en la primera página de un periódico había sido con el fallecimiento de alguien yo no sé si había sido el arzobispo, alguien muy importante en Santiago. Me quedó el concepto, pero no recuerdo. Y entonces decía que era la única persona, la única ocasión en que un periódico había sacado una esquela en la primera portada. Y nosotros teníamos un periódico con una esquela, con una portada que era toda una esquela, que era la esquela del Club Baloncesto, cuando desapareció. Entonces le mandé el periódico a esa persona que había dicho eso y me mandó una atenta carta diciendo que me disculpara, que él no sabía, pero que ya estaba. El OAR fue otra de tus grandes pasiones. Sí, bueno, antes me decías cómo hacía para atender al OAR, la asesoría y la editorial. La próxima vez que nos encontremos con mi mujer le pregunta si te lo explica ella mejor. Robándole horas a la casa, a la familia, a las hijas. Pero yo creo que me lo han perdonado. Yo creo que lo han olvidado totalmente y sin embargo ahora yo creo que están hasta el gorro de aguantarme porque ahora no salgo de casa. Ahora estás tranquilo allí. Ahora sí. El OAR también, efectivamente, fue otro de los grandes sueños de Ferrol. El OAR es una representación clara del Ferrol de los últimos 30, 40 años, Cuéntame. En mi opinión. Sí. De una ciudad sin ilusión, una ciudad derrotada, una ciudad
económicamente destruida, una ciudad con todo eso que vemos ahí, que son los astilleros, prácticamente sin trabajo. Y eso llegó un momento que apareció una luz, que fue el baloncesto. Y que toda la ciudad se volcó. A una gente que no era aficionada, porque ojo, en Ferrol siempre hubo mucha afición al baloncesto. Yo desde los 5 o 6 años iba al baloncesto al Bazán y al Concepción Arenal, al fútbol, al Arsenal y al Racing. Y aquí se había ido la ilusión, luego se culpó, y en las peores etapas del Racing fue porque el OAR estaba bien, el OAR estuvo 15 años en la máxima categoría, el OAR estuvo en Europa, el OAR era admirado por toda España, por su afición primordialmente, ¿no? Entonces Ferrol lo dejó marchar. Ferrol lo dejó marchar. Sí, y además hay un responsable claro, que fue el alcalde en aquellos momentos. ¿Quién era? Un alcalde que ha sido nefasto para Ferrol. Se llama, y no digo don porque no se lo merece, Manuel Couce Pereiro. Mira, nosotros para salvar el OAR teníamos avalado, 10 directivos teníamos avalados 50 millones de pesetas, 5 millones cada uno. Tardaron años en devolvernos el aval. El OAR se hubiese salvado si una entidad fuerte hubiese avalado 50 millones de pesetas. Esa entidad estaba claro, el ayuntamiento. Sí. El alcalde susodicho se negó a hacer ese aval. 2 años después, cuando el Racing ascendió y se tuvo que constituir en sociedad anónima, se dedicó a andar por todos los medios de comunicación diciendo que el ayuntamiento tenía que aportar el 50% del capital, que eran 200 y pico millones de las antiguas pesetas. Y el ayuntamiento lo hizo. De no hacer un aval. O sea, y la misma persona. No, ya no era la misma persona. Ya el nuevo alcalde ya era Xaime Bello. Bien. Era Xaime Bello. Bien. Pero él defendió que públicamente en todos los sitios que pudo que el ayuntamiento tenía que poner los 210, 212 millones de pesetas para completar los 420 millones de pesetas que el Racing tenía que aportar de capital para poder jugar en segunda división. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué esa por la lucha política, por la lucha política que ya tenía ese señor y su partido con el consejero de Industria y presidente del OAR. Consejero de Industria que era Juan Fernández. Claro. Y era el presidente del OAR. Y entonces esas luchas entre PSOE en ese momento y Juan Fernández, que todavía no había formado Independientes por Ferrol. No, formaba parte de la Junta de Fraga. Era el consejero de Industria. Era consejero de Industria, fue 4 años y un mes aproximadamente. Ese es el motivo, porque que no me vengan ciertos políticos a presumir de lo que hicieron, porque han hecho tanto daño a Ferrol, tanto daño, pero no solo un político, jueces, algún comisario, algún periodista, le ha hecho mucho daño a Ferrol, mucho daño a Ferrol. Y los ferrolanos nos hemos dejado ir, con la indiferencia, con la desazón. Mira, a mí de la situación que Ferrol tenía. Pero ahora, perdóname, sí. Ahora parece que vuelvan a hacer una luz, vuelvan a hacer una ilusión. Ferrol, yo veo a Ferrol distinto, veo a la gente de Ferrol más motivada, más ilusión. Yo no sé si es que de alguna manera también el COVID nos hizo ver que no somos nadie, sí, es verdad. Que eso de estar ahorrando ya no sé, retraído y demás, y que sin embargo yo hoy veo a Ferrol mucho más animado. ¿Cuánto tiempo hace? Tú ahora un viernes, un sábado, un domingo, sí. Como quieras ir a salir a comer fuera, como no reserves, no encuentras dónde comer. O sea, está la gente saliendo, acudiendo, fiestas continuamente. El ascenso del Racing parece que fue también un poco un motor de ilusión, algo ¿verdad? que ha generado. Sí. Entonces, yo en este aspecto soy optimista con Ferrol. Y aún ahora encima las elecciones, pues bueno,
después del fracaso de las dos últimas legislaturas, que toda la izquierda se ponen de acuerdo para poner uno de alcalde y al medio minuto lo dejan solo. Sí. Entonces, los 8 últimos años en Ferrol, desde el punto de vista de administración municipal, para mí han sido una total paralización. No me digas, en cuestión cultural te refieres, ¿no? En cuestión... Bueno, en el aspecto cultural, yo ahí te voy a decir sinceramente 2 etapas. Para mí, con Basterrechea ha hecho una labor. Para mí Basterrechea ha hecho una labor positiva. El último concejal que hemos tenido de cultura es como el que tiene un paraguas sin varillas. Así de clarito. O sea, no ha hecho absolutamente nada. No sé si con amigos o con gente sí ha hecho algo que puede considerarse, pero la labor cultural de los últimos 4 años es un 0 absoluto. Porque vosotros... Pero no, y perdona, no es que lo diga yo, no es que... porque hablas con otra gente que está involucrada en ese mundo y te dice lo mismo. Con todo el mundo que he hablado sobre la gestión cultural en el Concello de Ferrol los últimos 4 años, todo el mundo me dice lo mismo. Sí. Yo digo 0, hay gente que le pone -10, -12, -20. O sea, ha sido desastroso. En cuestión editorial, por ejemplo, ¿teníais algún tipo de colaboración con el ayuntamiento o nunca lo tuvisteis? Sí, vamos a ver. Nosotros nunca buscamos subvenciones. Nosotros no buscamos regalos. Nosotros lo que pretendemos es que si nosotros editamos un libro de Ferrol que habla de Ferrol, que el ayuntamiento haga llegar ese libro pues a los colegios, a las bibliotecas que hay en Ferrol, que compre un determinado libro número de libros, y de hecho hay libros nuestros que han sido regalo institucional. O sea, que nosotros hemos hecho cosas para el último año no, o sea, los últimos años no, se han cerrado en banda, porque nosotros, aparte de la actividad editora, nosotros tenemos organización de eventos. Nosotros organizamos conciertos, organizamos exposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues cuando hay algunas opciones, pues el ayuntamiento nos pide presupuesto y si cubrimos, pues nos adjudica. Los 4 últimos años, fatal, muy poco. Yo he llegado a decirle al alcalde si lo que quería era cerrarnos. Y me ha dicho que no, que era mentira, que eso. Pero ha habido muchas irregularidades que no quiero hablar de ellas, sobre todo porque hay algunas que están en vía judicial, una cosa similar a lo que ha hecho, creo que con su empresa, la propiedad de la casa donde estamos. Sí. Y eso hay que decirlo así, clarito y al pie de la letra. Y me alegro que sea ahora, que ya han sido las elecciones, y que este programa no haya sido antes de las elecciones, y que alguien piense que yo vengo aquí a hacer propaganda política de nadie. A mí me encanta ser amigo de todo el mundo. Yo con el alcalde saliente tenía una gran relación, tenía una gran amistad, o por lo menos yo sí lo sentía, que no era correspondido, y me ha fallado totalmente. Pero es curioso porque lo que tú estás diciendo ha sido una constante desde que estamos prácticamente, desde que vivimos en democracia, ha sido una constante la del Partido Socialista con el maltrato al que ha sometido a la ciudad durante muchos años. Porque a mí me decían en una ocasión, que precisamente hablando de Manuel Couce Pereiro, me decían que él fue el que tuvo que recibir la terrible reconversión, que nunca fue reconversión, siempre fue, que jamás, porque ¿cómo va a ser reconversión cuando no se reconvierte en nada? Reconversión hubo en Sagunto, pero nunca en Ferrol. ¿Cómo va a ser reconversión cuando a ti te cierran Astano? Claro. En Reynosa. ¿Cómo va a ser reconversión cuando a ti te cierran Astano y abren en Puerto Real? Pero ¿cómo eso es una reconversión? Pero mira una cosa, y a mí me decían que solamente, que no se entendía, me lo decían gente de fuera de Ferrol, que no comprendían cómo Manuel Couce había pasado como un alcalde bueno cuando la patata caliente de esa reconversión le hubiera supuesto a una persona la puntilla. Dos cosas. Primero, ¿tú crees que Manuel Couce sabe lo que es una reconversión?
Pregunto, segundo, ¿por qué? Y aún recientemente, en una comida con unos matrimonios, surgió esa discusión. El resto es culpa de los medios de comunicación de Ferrol, Claro. que no son de Ferrol. Claro. Porque mira, vamos a ser reales. Yo a Manolo Couce Pereiro le he oído decir que él había hecho el campo de fútbol, que había hecho la terminal no sé qué. Mire, señores, a los ferrolanos no se nos puede seguir engañando. Y eso, la prensa lo decía, su prensa favorita y su grupito. Su prensa, vamos a ver, Sí, la sí, prensa, pero y ponle nombre, La Voz de Galicia. Vamos a ponerle nombre. Pero vamos a ver, yo, perdona, y me voy a crear hoy 1000 enemigos, más de los que tengo. Es que a mí me da mucha pena. Yo desde el momento que salió Ferrol Diario de Ferrol, Sí, me llevó una alegría. yo también. Me prometí a mí mismo comprarlo todos los días. Y lo sigo haciendo. Un periódico que lleva la cabecera de Ferrol y que hace 2 días o 3 o 4, generalmente hay días que trae una página entera hablando del Deportivo y ni una sola línea hablando del Racing de Ferrol. Efectivamente. Cuando está por encima a nivel deportivo. Yo, de verdad. Yo tampoco. Vamos yo, a ver, es te voy a decir claro. más, te voy a decir más. Yo que defendí toda la vida el ferrolanismo. Se reían de mí. Ahora, el éxito, el mérito, es el viguismo de Vigo, que tiene un alcalde que es fenomenal, y que el viguismo y el coruñismo de Coruña, que creó Paco Vázquez. El gran político, como lo dije yo un día que casó a un compañero mío de Cuema, lo casó él. Y al salir nos vino a saludar allí a un grupo de personas, estábamos y tal. Y Paco, hombre, el gran político, perdón, el gran diputado de La Coruña, pero solo de La Coruña capital. ¿Sí? Porque usted como diputado Que no por Ferrol no nada. ha hecho absolutamente nada. Esa es la realidad. Y los partidos políticos de Ferrol generalmente estuvieron siempre en manos de lo que decía, ordenaba y aconsejaba La Coruña y Santiago, etcétera, etcétera. Pero históricamente, porque en los años 70 y pico, Sí, sí. cuando apareció OCDE, de la que yo formé parte durante 6 años, era lo mismo. Los de Ferrol parecíamos que no sabíamos hacer nada. Nos tenían que venir aquí a llevar de la PEA. Y todas las noticias pero todavía no son me olvido. negativas, Sí, las de totalmente. Ferrol. Pero Todas. todavía te voy a decir más. Y no quiero perder el hilo de por qué parece que Paco Vázquez ha sido un gran alcalde. Porque no haciendo nada, absolutamente nada, del plan Ferrol, que la Xunta de Galicia, don Manuel Fraga, firmó con los sindicatos, cuya programación es de Juan Fernández, 30.000 millones de las pesetas de aquella época. El alcalde era ese señor el que inauguró todo. Bueno, el acceso a la autovía a Villalba no, porque llegó 5 minutos antes y don Manuel ya se había ido. Pero esos 30.000 millones, ¿dónde se gastaron? Que venían Pues mira, para el plan Ferrol. te voy a decir. Cuéntanos tú, porque oficialmente venían a Ferrol. Yo tengo el plan Ferrol con la firma de los sindicatos. ¿Te acuerdas, verdad? Campo de fútbol. Venga. El antiguo campo de fútbol, convertirlo en lo que fue. Pero bueno, perdón, vamos a centrar. Pero esto era un acuerdo firmado por Manuel Fraga y siendo consellero, los sindicatos siendo consellero de Industria Juan Fernández. Claro, es un proyecto de Juan Fernández. Bien. Que Manuel Fraga lo aceptó y se le dio adelante. Y lo financió íntegramente la Xunta de Galicia. ¿Y eso en qué consistió? ¿Qué se hizo? Vamos a ver, repito, el campo de fútbol, Bien. la plaza del antiguo campo de fútbol, el CIS de la Cabana, la autovía, que eso ha sido una genialidad, a Villalba, que nos acorta 25 kilómetros la conexión con Europa, con todo el norte de España y con la meseta, con respecto a La Coruña.
Ya no tenemos que ir a Betanzos, no sé si la gente lo sabe, que ya... Sí, directo. Que ahora yo salgo de mi casa en la calle del Sol, y llego a Madrid, a Barcelona, a Almería, por autopista o autovía. Y eso, cuando Ferrol, los políticos de la izquierda, estaban, Ferrol y toda la cornisa norte de Lugo y de La Coruña, la autovía por la costa, la autovía por la costa, la autovía por la costa, y se manifestaban cada sábado o cada domingo en un pueblo. Y alguien que sabía dónde estaba, sabía que la autopista iba a ir por Villalba, porque Fraga se emperró en que la autopista fuera por Villalba. Entonces solo había que conectar los 50 y pico kilómetros de Ferrol con Villalba, beneficiando el polígono industrial de Somozas, el polígono industrial de, o sea, lo que es Puentes, y la conexión directa con Villalba. Y de ahí a Lugo o a Asturias. Sí. Pues esas son las realidades políticas que en la prensa no salían, porque no interesaban. No salían para nada. Claro, no interesaban. Para nada. No interesaban. Mira, yo solamente hay una cosa con la que estoy de acuerdo con Yolanda Díaz. Una. Y te voy a decir cuál es. Yo recuerdo que en su momento estaba ella de concejala de Cultura y se propuso darle el título de hijo adoptivo de la ciudad a Santiago Rey. Santiago Rey es el presidente, director, dueño de La Voz de Galicia. Entonces, toda la corporación fue. Y la única que se negó a ir, porque dijo que el maltrato de La Voz de Galicia hacia la ciudad de Ferrol había sido proverbial y durante años, fue Yolanda. Y estoy totalmente de acuerdo con ella en ese sentido. Ella no fue a ese homenaje porque La Voz de Galicia y Santiago Rey no se merecen para nada que Ferrol lo haga hijo adoptivo, cuando sus noticias siempre publican lo negativo y lo malo de la ciudad. ¿Quién era el alcalde de aquella época? Pues era, yo creo que Vicente Irisarri, porque si estaba Yolanda de... ¿Qué partido gobernaba? El Partido Socialista. No hay más que hablar. Claro, volvemos a lo de siempre. Vamos. Claro, estamos ahí. Entonces el perjuicio con Ferrol ha sido tremendo y sigue siendo ahora, es lo que dices tú. Ahora mismo se informa más del Deportivo que del Racing. Es que es alucinante. Ahora ellos son muy de La Coruña, lo ha sido siempre. Y ellos defienden a su Coruña, pero vamos a ver. Ojalá tuviéramos nosotros un periódico así. Mis socios, con Ferrol, en Ferrol. Mis socios de la asesoría de Coema, socios y grandes amigos, hoy que ya estamos totalmente desligados, grandes amigos, son de Coruña, son deportivistas, son gente que valora, que su ciudad, que la aprecia. O sea, son igual que yo con Ferrol, sí. Pero ellos tienen el reflejo que yo en Ferrol no. Exacto, ellos tienen la voz, pero aquí no tenemos prensa escrita, pero sí tenemos este canal de televisión y este programa. Perdóname, que desde luego a Dalides por Ferrol no nos va a ganar nadie que esté en La Coruña, O pero sea que aquí que también nosotros. La propiedad es de La Coruña, qué mala suerte. No es de La Coruña. Bueno. Ni hablar. Originariamente sí. No, bueno, Toñita lleva y muchos Luis años aquí. Son ferrolanos, totales de pura cepa. Fenomenal. Pues de pura cepa. Yo, si quieres que te diga, sí, pero creo, y ahora no va a ser el único medio de comunicación que no lo critique, yo soy muy crítico. Yo creo que claro, ojo, que yo de esto también sé algo, por la parte que me correspondió durante año y pico, estar al frente de una televisión en Ferrol, y lo que representó, y la cantidad de barbaridades que han cometido, políticos, sindicatos, sí. Etcétera, etcétera. Creo, y lo digo con afán positivista, con el afán de que esto... Claro, tú me podrás responder y Toñita me lo podrá responder. Para hacer muchas cosas hay que disponer de los medios suficientes, sí. Y de que la contraprestación, que el pueblo, la publicidad, los medios, los apoyos, las ayudas, se tenga.
creo que esta emisora tenía, de alguna manera, podía, de alguna manera, Sí. Apoyar más cosas de Ferrol, apoyar más ferrolanismo, sobre todo en el deporte. Aquí en el Toro no dices nada. ¿No? Es una opinión. No. Toro. No. Hablo de que deporte. esta televisión creo que debería tener más apoyo al deporte, más programa deportivo. Yo sé que es muy difícil, que hay que ir a sitios, hay que tener persona cualificada para hacer programas de ese tipo, para hacer de formación, para hacer crónicas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es otra cosa que en Ferrol, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el baloncesto, me gustan los deportes en general, pero yo no sigo todos los deportes, pero yo estoy viendo, todos los días leo en la prensa los éxitos en el remo, los éxitos en infinidad de deportes, en natación, y no sé qué, que está teniendo la gente de Ferrol y comarca. Entonces yo creo que eso merecería. Si a mí me dicen, mira, es que no se puede, es una pena. Podemos tener lo que, pues mira, lo que podemos. Me encanta que me lo digas, porque yo te garantizo que la próxima temporada que iniciamos en septiembre, si Dios quiere, va a ser espectacular la apuesta de esta cadena por el deporte. Y no solo en la cadena, en la televisión, sino en la radio, que ya estamos con nuestro programa de radio. Entonces me encanta que me lo hayas dicho. Pues oye, y porque ya verás, va a ser sorprendente. Si los ferrolanos siempre nos entendemos. Siempre. Los que tenemos sentimientos por esta ciudad, y como digo yo del Puente de las Pías para allá me empiezo a cabrear, pues. Pero aquí tenemos mucho en común. Y ahora no me va a quedar más remedio que ir a la base de todos nuestros programas, a la publicidad. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante, nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante
porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bueno, de nuevo con ustedes. Cuéntame, Chisco, bueno, hablando de Ferrol, podríamos pasar este programa, otro programa, otro programa, otro programa. Bueno, pero la gente se va a aburrir, ¿eh? Yo creo que no. Conmigo sí. Le encanta lo de Ferrol. Conmigo sí. Mira, pero ahora cuéntame, por ejemplo, una persona, volviendo a la editorial, ¿no? Entonces, una persona tiene una serie de... ¿Cómo está en este momento el negocio? ¿Qué tiene que hacer? Un manuscrito, una novela, un algo. Va a hablar con vosotros. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntame. Pues es muy sencillo, o sea, un autor, una autora que tiene un trabajo del tipo que sea, nos lo traen, nosotros lo vemos, lo leemos. Hombre, nosotros tenemos una serie de colecciones concretas, se encaja con unas de esas... ¿Qué colecciones tenéis? ¿Tenéis historia? ¿Tenéis poesía? Sí, pero sobre todo tenemos, por ejemplo, Biblioteca de Ferrolterra, o sea, tenemos varias... líneas. Sí, exacto. Entonces, esa persona trae su obra, trae su trabajo, la gente la lee, la mira, ve las posibilidades que puede tener o que se considera desde el punto de vista comercial. A veces buscas algún apoyo financiero de, no sé, imagínate pues que alguien haga un trabajo sobre la agricultura en la comarca de Ferrol. Pues hombre, a lo mejor puedes hablar con la Consellería Agraria que de alguna manera te pueda subvencionar ese libro, porque es un libro divulgativo. Una novela, pues una novela tiene que basar fundamentalmente en que sea una novela que se desarrolle en esta comarca y que se pueda vender. Pero ¿tiene el autor que financiar su obra? Bueno, porque eso muchas veces me han dicho, no hay problema, porque si tú financias esta novela, o sea, tú tienes que dar un tanto por ciento. ¿Cómo funciona eso? Nosotros somos muy honrados y muy claritos. Nosotros tenemos tres formas de editar. Primero, tenemos lo que se llama autoedición, que es que una persona viene con su novela y dice, oye, yo tengo esto y tal, quería hacer 500 ejemplares. ¿Por ejemplo? Quiero 500 ejemplares. Yo luego haré con ellos lo que quiero, los regalo, los coloco en librerías, o lo que sea. Claro, un autor no puede vender libros él por su cuenta, tiene que darse de alta, efectivamente, pero bueno, hay unos gastos. Exacto. El sistema, o sea, los tres sistemas que tenemos es el de autoedición, tú vienes con una obra tuya y dices, mira, yo quería hacer 500 libros de esto y tal, en el papel de este tipo, un diseño de portada. Nosotros te hacemos un presupuesto, te decimos, esos 500 libros te valen tanto. Y eso implica el IEBSN, todas esas cosas, o sea, todo. El poner el libro en el mercado. Exacto. Con toda la legalidad. Nosotros te entregamos el producto, tú lo pagas y luego con él lo regalas, lo vendes. ¿Y eso qué coste puede tener? Depende. Por ejemplo, una novela media de, por ejemplo, 300 folios. De 300... Es que es muy difícil. Por ejemplo, un libro medio. Con buen papel, con buena... Bien puesto en el mercado, 500 ejemplares. Pastas. Pues ponle que te van a dar por 600, 700, 300 páginas, a lo mejor un poco menos. Sobre 700 euros. No, ¿cómo 700 euros? No, perdona, yo quería estaba... No, que va, si fuera... No, vamos a ver, estamos hablando de 300 páginas, se va a los 3.000 euros. Se va a los 3.000 euros, o sea, una edición de 500 ejemplares. Además, mira, en el último año, la subida de imprenta, la subida del papel, ha sido increíble. Bueno, eso es una forma. Esa es una forma. Una persona que tiene un libro, muy bien, tú se lo autoeditas. Estupendo. Tú lo edita ella, pero tú le haces todo el trabajo. La segunda es que ese libro puede tener cierto interés, de alguna manera, y entonces lo puedes coeditar. Es decir, mira, esto vale, haces todo lo mismo, y dices, mira, esto vale 3.000 euros.
1.500 los pones tú, 1.500 lo pone la editorial. Por ejemplo, sería una Exacto. novela en Ferrol, un asesinato en la calle Magdalena, ahí en unos coloniales, lo que fuera. Y montamos así, Y coeditamos. entonces, ¿qué sucede? Una vez que periódicamente el libro se va vendiendo, una vez que se pagaron los 3.000 euros de gastos, a partir de ahí todo lo que se venda del libro, el beneficio, 50%. Muy bien. Pagándole con la retención correspondiente al autor las facturas que tenga que pasar. Y la tercera es la edición directa. El libro es muy interesante, el libro lo financiamos nosotros, lo hacemos todos nosotros, incluso podemos llegar a un acuerdo de pagarle lo que establece la ley, que es el 10% de las ventas al autor. Al autor. O sea, hay esas tres formas. Esas son las tres formas que nosotros utilizamos. Eso mismo lo podemos hacer, no sé, por ejemplo, con algún libro que quiera editar un ayuntamiento, la autoridad portuaria, o que sea, que quiere hacer un libro que quiere divulgativo, del tipo que sea, un catálogo sobre una exposición, sobre lo que sea. Y entonces, pues, presupuesto y punto. ¿Y qué líneas tenéis? Me decías, tenemos una serie de colecciones para que la gente que nos está viendo, pues a lo mejor vea si puede encajar. Pues mira, tenemos, nosotros de un tiempo a esta parte estamos haciendo lo que más se vende y además que yo creo que es la base, que es libro infantil. Nosotros tenemos unas colecciones de libros infantiles fantásticas, que se venden en toda Galicia increíblemente bien. Son autores muy buenos, gente de nivel, muy educativa. Tenemos varias colecciones, tenemos divulgativas. Tenemos una colección que capitanea Guillermo Llorca, que ahora la hemos cerrado, que son 8 libros, creo recordar, una de cada barrio de Ferrol. Y eso ha sido muy bien recibido en Ferrol, muy bien recibido. Empezamos con el barrio de Ferrol Bello, luego Esteiro, Canido, Caranza, tal. Y a mí me gustó mucho la idea cuando empezamos. Miguel no la veía tan claro y además Guillermo hace un trabajo extraordinario de coordinación. Impresionante. Porque los libros son suelen ser 20 y pico. ¿eh? Y después, claro, cuánta gente ha conocido miles de cosas de Ferrol y demás. Y la intrahistoria del barrio es importantísima y en eso lo bordan. Y eso ha tenido mucho éxito. Yo ahora, pasa que ahora estamos en verano, yo tengo la idea, se lo digo a Miguel, de continuar ese sistema Narón, hacer un libro sobre Narón, con todos los aspectos de Narón, culturales, históricos, arquitectónicos, etcétera, etcétera, deportivos, como son con esos 10, 12 o 15 temas, Narón, Valdoviño, Fene, Neda, Ares, Bugardos. Mi idea es esa, es continuarlo. El caso es que Guillermo esté dispuesto. Yo creo que sí, porque Guillermo siempre está dispuesto a meterse en aventuras interesantes. Aprovecho, ya que hablamos de Guillermo, estoy leyendo el último premio de la novela que ganó él en La Coruña y me está encantando. Se desarrolla todo en Ferrol. Dale publicidad. ¿La novela es? ¿Cómo se titula? Mira, es curioso. ¿Pero qué premio? ¿Qué premio? Es el premio de la Coruña de la librería Arenas. Sí, es premio verdad. Manuel El premio Arenas. de Arenas, sí. El año pasado no fue el primero, fue el segundo. Y esta, que es la continuación de la anterior, La noche decisiva. Y se desarrolla todo en Ferrol. Es una cosa de espías. Bueno, hay una parte en Londres y una parte en Argentina, en Palermo concretamente.
Palermo de Argentina, no de Italia. Y ya ves, estoy haciendo publicidad de un libro que no es de nuestra editorial, pero sí Ferrol merece que yo esté hablando de este libro y lo merece su autor, que es ferrolano y que es increíble. ¿Y habéis pensado alguna vez en la editorial el hacer un premio, tipo el de Arenas? Yo lo pensé a los pocos años de empezar con la editorial, pero es muy complicado, y en Ferrol más. ¿Sí? Sí. Hay que tener un jurado muy concreto, no es fácil, porque de hacerlo hay que hacer una cosa bien, una cosa seria, una cosa... No es coger a 4 y... no, eso... Es como todos, o sea, todos estos tipos de premios en cualquier sitio de España por ahí son subvencionados, son apoyados por un ayuntamiento, por una diputación, por una autonomía. Pero Ferrol, a lo mejor, porque además eso es una cuestión que, claro, requiere una cantidad de gastos grandes, pues tienes que hacer un acto tienes que reunir al jurado, tienen que leerlo, tienen que tal, y luego tienes que hacer el día de la apertura de Pricas, el día de entrega de premios, o sea, si quieres hacer una cosa bien, yo recuerdo los premios que había aquí de Valle Inclán, ¿te acuerdas? De Valle Inclán. Impresionantes, que venían grandes poetas, venían... Se nos ha ido Bores. Y Hierro, fíjate tú, el gran Hierro, el gran poeta, que aquí venía siempre. A todos, al Parador venía, era un premio de una categoría impresionante, pues y eso, se perdió. Eso el apoyo que había de Xunta y de Ayuntamiento, pues, eso quedó en nada, ¿verdad? Ya no es desapareció nada. Y nadie cogió el testigo de eso y decir, oye, vamos a hacer una cosa similar, o podía ser siendo... Lo mismo, la continuidad de todo esto, ¿no? Era magnífico. Pero tú fíjate, aquí desaparece todo, o sea, ahora, este año, no sé también qué pasó con la poesía salvaje. Habrá gente que no le gusta, que no está de acuerdo, todo lo que usted... Pero era un... Sí. Era estaba consolidado, sí. O sea, tenía su originalidad en lugares distintos, ¿no? Y en cuestión de idioma, por ejemplo, vamos a ver, ¿vosotros recibís alguna ayuda por editar en gallego? No. Nosotros editamos en gallego y hay algunas ocasiones que la Xunta, recibimos una ayuda de la Xunta no hablo de subvenciones, ya te lo decía antes, pero sí, la Xunta nos compra libros para bibliotecas, para... Sí. Eso sí. Y, por ejemplo, vosotros, entre el gallego y el español, ¿qué tenéis? ¿Un 50-50 o más sobre gallego, todo? Mucho más gallego. Sobre todo gallego. ¿Y se vende? Sí. Sobre todo el libro infantil se vende. Pero bueno, en colegios y cosas de esas. No particularmente. Tú me estás diciendo. No, se vende. Mira, por ejemplo, va a ir algo próximo, la Feria del Libro en Ferrol. Sí. Pues se ha vendido mucho libro infantil. Porque vienen los niños, sus padres, sus abuelos con los niños y van buscando y se vende. Se vende. O sea que en este momento las tablets y todo ese tipo de cosas, de nuevas tecnologías, ¿tú crees que no han desplazado al libro? ¿El libro tiene futuro, Chisco? ¿Cómo lo ves? Es como, mira, yo cuando llegué aquí, dije, ¿tenéis algún periódico? Dice, no, aquí papel nada. Dije yo, pues yo papel todo. Yo que leo, sobre todo ahora estoy jubilado, me paso el día leyendo, podía leer, mi mujer usa tablet, es curioso. Yo no, yo sigo con mi libros de papel, periódicos de papel, y yo el móvil, yo soy objetor informático, yo el móvil para llamar y para un WhatsApp, y punto. Nada más. Y no necesito nada más. Entonces, el negocio de la editorial, volvemos al tema, ¿es negocio? ¿Tú ves que tiene futuro? Negocio no es. O sea, no ganamos
un duro. Debemos más que Alemania. Claro. Ferrol no nos merece, así de claro. Que perdona la... Y Sí, no, sí, no sí, estoy sí. hablando de mí, estoy hablando de una empresa que llevan 4 personas, en la que yo estoy totalmente alejado, ¿no? Tomo un café con Miguel de vez en cuando y punto. Mi hija está allí en nómina y es la que ahora pelea. Con eso. Las otras pelean en la asesoría y esta que pelea. Conseguí mi sueño, que mis 3 hijas trabajaran en Ferrol. Bueno, pues mira, ¿qué más le voy a pedir? Y no es negocio. No gané más con la construcción en su momento y yo trabajando duramente en la asesoría saqué adelante a mi familia. Pero un editorial es un hobby. Para mí ha sido un hobby siempre. Ha sido un placer, me ha llevado a conocer muchísima gente, escritores, divulgadores. Estoy encantado de haber conocido pues, infinidad de gente, no sé, a Neira Vilas, por ejemplo, que es un encanto hablar con los chistes de Neira Vilas, las bromas de cuando presentamos un libro y luego íbamos a tomar una cervecita. O sea, con gente que encantadora y gente de toda Galicia. O sea. ¿Y en este momento en Ferrol hay cantera? Cantera. ¿Editorial? ¿Hay cantera de escritores? Bueno, yo no soy nadie para calificar. Porque a mí siempre me gustó leer, siempre me gustó, como te decía, el periodismo, pero lo que digo, cantera, cantidad sí. Si hay calidad o no, yo ahí no puedo decir. ¿Pero cantidad? Cantidad sí. Sí. Cantidad sí. Pero si tú tienes que coger el periódico y hay días que hay 2 o 3 presentaciones de libros. Sí. Que por cierto, otro desastre de Ferrol. Pero ¿por qué no se pone la gente de acuerdo? Hombre, porque te es voy a que recordar. Los jueves todo el mundo se pone de acuerdo y a la misma hora, y resulta que no puedes ir a uno, que no puedes ir a otro. Te voy a recordar. Es tan difícil coordinar. Te voy a recordar. Un día, hace unos años, una chica de Ferrol me invita a presentar a su presentación de un libro en el Casino Ferrolano. La chica se llamaba Pepa y se sigue llamando. Presentaba un libro de poemas que abarrotó el casino. La presentación era a las 7:30. A esa misma media hora después yo presentaba, nosotros, en Bora, pero sí, era yo el que presentaba el libro, presentaba un libro 50 o 60 metros más arriba en el antiguo hospital. En la Plaza de España, en la Xunta, no sé quién presentaba un libro. El día que Pepa Antón presentaba su libro de poemas, había 5 presentaciones en Ferrol, con una diferencia de media hora, de la más temprana a la más tarde. ¿Te recuerdas? Sí. Y yo fui corriendo al casino a darte un besiño, a felicitarte, a comprar el libro, y me fui a presentar mi libro. Seguimos igual. Y seguimos, no, pero igual. Mira, perdona, a raíz de eso, estaba de concejal de Cultura difunto Bonifacio. Sí, Borreiros. Qué gran concejal, ¿verdad? Con el que tenía una muy buena relación. Y buen aprecio, por cierto. Y entonces fui a hablar con él y le dije lo que pasaba y que de alguna forma yo pensaba que nos teníamos que poner de acuerdo, claro, y que lo mejor era que fuera el ayuntamiento el que lo coordinara. Y me dijo, no, ¿qué va eso? Eso no hay que lo coordine. O sea, sigue siendo lo mismo, pero es una pena. Porque sigue igual o peor. Sí, completamente. Cada uno va por libre, claro. Tampoco es fácil. ¿Cómo lo coordinas? Porque algunos casos, claro, es gente que viene de fuera. Sí. A lo mejor gente que es de Ferrol, pero que vive fuera. No es fácil. Es difícil. Y todo el mundo tiene sus cosas, sus horarios, sus problemáticas.
no es fácil coordinarlo, ¿eh? Ojalá se pudiera, ¿no? Ojalá, pues eso, no sé, pero por lo menos decir, hombre, para intentar evitar decir, pues vamos a hacer un calendario en la Concejalía Hombre, de yo creo que Cultura, ahora, en la Oficina de Cultura, sí, y el que venga, pues se diga, tal día voy a presentar tal libro en tal sitio. Claro, si yo quería ese día presentar un libro en ese sitio y ya veo que no, pues tendré que buscar otra fecha, buscar otro sitio. Pero yo creo de que alguna forma se evitaría... ahora que tenemos la suerte de tener en Ferrol a un concejal de cultura que es un auténtico intelectual, José Antonio Pontefar, sí. y que está muy acostumbrado a ir a todo este tipo de sitios, mira, entonces él sabe muy bien de lo que estamos hablando. hablando. El cambio de concejal de cultura, tenemos que ir poquito a poco, sí, porque después de lo que teníamos a lo que tenemos, nos puede dar un empacho, ¿eh? Cuidado, no vaya a ser... Bueno, de todas formas hay que ir poco a poco. Es un privilegio para una ciudad tener pilotando la cultura de la ciudad a un hombre de la categoría de Pepe la Ponte. Seriedad del nivel cultural. Es un lujo. Y desde aquí lugar, un beso enorme. Estoy deseando que pueda venir aquí a hablar de todas sus ideas, pero desde luego... Yo una de las primeras cosas que cuando supe que había aceptado acompañar a José Manuel, en la lista a José Manuel Rey, como independiente además, cosa que me parece muy bien, me llevó una alegría y de alguna manera, y sobre todo porque yo llevo tiempo diciendo que es una pena que Ferrol no utilice prácticamente para nada el que Torrente Ballester nació en la universidad donde fue mi madre. Entonces, de alguna manera, yo creo que Ferrol tenemos que vender el origen de Torrente. Hemos dejado ir su casa, hemos dejado ir todo. Entonces, pero hay miles de cosas que podemos de alguna manera, yo no soy quien para bueno, decir, pero también nos puede echar una mano la Xunta, porque por ejemplo, pero siempre, la Xunta se ha siempre llevado, con la ayuda de la Xunta, claro, eso está claro. Por eso digo, la Xunta se ha llevado, porque los herederos de Gonzalo Torrente, desoyendo yo creo que la voluntad de su padre, firmaron el que se llevara a Santiago por una serie de dinero, vale, por unos dineros, bien. Pero ese sitio donde está en este momento, creo que es en la Rúa del Villar, o en la Rúa Nueva, la casa oficialmente donde se alberga todo el legado de Torrente Ballester, está cerrado desde hace 4 años. Es decir, desde que se lo llevaron a Santiago, nunca lo abrieron. Oye, vamos a ver, aunque se lo haya llevado a Santiago, sabiendo que Gonzalo Torrente es de Ferrol, será cuestión de que la Xunta en este momento, que además hay sintonía, está Rueda, Partido Popular en la Xunta, y está José Manuel Rey Varela aquí. Oye, pídelo, y qué momentazo para que el gran experto en Torrente Ballester, que es Pepe Ponte, lo pida, Pontefar. Pero oye, mira, que la Xunta nos lo deje tener aquí. Primero... que son unos cicateros con Ferrol también, Pero había que volver... sobre los orígenes de por qué eso se fue a Santiago. Pues porque se vendió, porque el ayuntamiento no quiso dar el dinero que pedía Torrente. Claro, bueno, y había que colocar a dos hijos. Claro, pero está en Santiago. Bueno, pero volvemos a la misma persona que hablamos antes y ya no quiero ni nombrarlo. Hizo algo verdaderamente, movió, exigió para que viniera para Ferrol el alcalde de aquella época. ¿Y quién era el alcalde el mismo de aquella época? Que te decía antes. ¿Era Vicente Irisarri? No, Vicente Irisarri hubiese sido un gran alcalde, si lo llega a dejar. Si lo llegan a dejar. Claro. No. La única oportunidad que el PSOE tuvo un gobierno que podía, con Vicente Irisarri y con, ¿cómo se llamaba? Bueno, el que es economista que estaba en la residencia. Ya ni me acuerdo. Bueno, ya me acordaré, que estaba
estaba con él, tenía dos elementos ahí fenomenales. Sí. Empezaron las peleas entre las dos partes del PSOE, estaba Yolanda Díaz por otro. No, porque estaban en coalición con Izquierda Unida, Yolanda Díaz... Pero Yolanda... si eso le llaman coalición... Bueno, claro, es lo que había, es lo que había. Coalición pero, creo que es de coligar, de ligar, de unir, y aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Como Rosario de la Aurora. Claro, entonces, no, cuando pero yo digo... Cuando tienes dos personas con auténtica experiencia en sus actividades, sí. Porque Irisarri venía de ser director de Fenia, director en Coruña, de no sé cuánto, un señor ingeniero sí, superior. Yo creo que a él no le dejaron hacer. No le dejaron hacer. Claro que no le han dejado. Vicente podía haber hecho Esa mucho fue la gran oportunidad. si lo hubieran dejado hacer. Ahí se ha perdido, ahí Ferrol ha perdido pues, muchos años. Sí. Entonces, Yolanda, aparte de ahí, fue a lo suyo y ha sido catastrófico. Porque hay que recordarlo. Sí. Yolanda lo único que hizo con el Ayuntamiento de Ferrol fue acondicionar su despacho. Claro. Tenía un póster enorme a la entrada de la Pasionaria, así. No sé, yo de la Pasionaria ya de muy mayor, ya de cuando la Pasionaria yo le decía, un par de veces que estuve allí con ella le decía yo, pero ¿por qué no pones un póster de la Pasionaria de joven? Que además tenía garra y era fuerza y tal. Pero me la estás poniendo ya de muy mayorcita, cuando ya la Pasionaria ya había dejado de ser Pasionaria. Pero bueno, ahora ya tenemos... Pero mira, yo a su despacho solo fui una vez. Sí. Le pedimos audiencia como concejal. Y es curioso, tenía en la mesa dos catálogos. Uno hecho por nuestra editorial y otro hecho por otra. Sí. Y entonces nos explicó que a ella lo que le gustaba era el otro. Bien. Y yo me indignó tanto, dije yo, se está riendo de mí. Le dije, mire, sí, es que ese que a usted le gusta costó 5 millones de pesetas. Y el que hicimos nosotros humildemente partió con un presupuesto de 1.200.000, bueno. Pero luego no llegaba el dinero y hubo que hacerlo por 900 cuando ya lo teníamos prácticamente listo. Entonces, si a usted le gusta más un Mercedes que un 600, a mí también. Buenos días, no tengo más que hablar. Nos levantamos y nos fuimos. Claro. Esas son las realidades de que te dicen, bueno, pues están tomando el pelo. Sí, muchas veces sí. Lo que pasa que, claro, ay, Chisco, estamos llegando ya a la recta final. Yo no sabes lo que te agradezco que hayas venido aquí a charlar conmigo. Hombre. Te deseo todo lo mejor, le deseo todo lo mejor a Coema, le deseo todo lo mejor a Embora, que tú estás ya detrás, pero bueno, siempre serás el alma mater de todo aquello. Te aseguro, lo que sí te puedo decir que no estoy, yo no soy de los que tú si te vas, te vas. Y está tocando. Yo cuando me voy es porque me voy. A mí si mi hija me hace una consulta, no una consulta, una opinión, porque mi hija están más preparadas, porque además bueno, sí. No me va a salir, pierdes la actualidad, ¿no? Y entonces pues están mucho más preparadas y no distinto es que me pida un consejo, que me pida, tú, cuando surgió aquel problema de este tipo y tal, ¿cómo se había resuelto? Sí. Como, a Dios gracias, sigo teniendo muy buena memoria. Pues bueno, fíjate si tengo memoria, tengo memoria y anticipación. Unos cuantos miles de ferrolanos dirán que aquí, además está muy de moda, he dicho varias mentiras y no he dicho ni la primera. Que lo prueben. Chisco, 1.000.000 de gracias a ti por traerme, y espero tenerte y desde luego pronto que sigas defendiendo Ferrol y las cosas de Ferrol. Qué buena falta hace y que estamos arrancando, estamos saliendo, Ferrol está saliendo. Ferrol tiene un futuro esplendoroso.
y el Racing va a acabar en primera división. Yo también lo creo. Estoy ¿Tú también lo crees? totalmente convencido. ¿Verdad que sí? Sí, porque yo creí que era más viejo Ignacio, pues yo conocía a sus padres, a su padre y a su tío. Sí. Pero no, dada la edad que tiene, el Racing va primera. Eso no tengo ¡Ay! duda. En eso confiamos. Chisco, muchísimas gracias. A Y vosotros. bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.